¿Qué pensarías si te dijera que no todos los israelitas fueron considerados judíos y que no todos los judíos pueden rastrear su linaje a las 12 tribus de Israel? La historia detrás de estas identidades es más intrincada de lo que parece y ha confundido a muchas personas a lo largo del tiempo. ¿Son los israelitas y los judíos lo mismo? ¿Israel es solo un lugar geográfico, un pueblo o ambas cosas? Estas preguntas han surgido repetidamente y hoy nos sumergiremos en esta narrativa para aclararlas. Si quieres descubrir cómo estas identidades se entrelazan con la historia, la fe y las promesas divinas, acompáñanos en este fascinante viaje. Suscríbete ahora para no perderte nada y comparte este video con alguien que también quiera explorar estos misterios. Comencemos. Los términos judíos, israelitas e Israel a menudo se usan como si fueran intercambiables. Sin embargo, cada uno encierra significados específicos y evoluciones históricas que moldean nuestra comprensión del texto bíblico y del pacto divino. Hoy recorreremos las historias de los patriarcas, desde Jacob, quien recibió el nombre de Israel, hasta las 12 tribus que se formaron a partir de él. Exploraremos la división de los reinos, el exilio y la eventual restauración del pueblo judío, culminando con la creación de Israel como un Estado moderno. Para empezar, es esencial remontarnos a los orígenes. Abraham, conocido como el padre de la fe, fue llamado por Dios para abandonar su hogar en Ur y dirigirse a una tierra nueva, con la promesa de que tendría descendientes tan numerosos como las estrellas. Este pacto pasó a su hijo Isaac y luego a su nieto Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Israel. Este cambio de nombre no fue casual. En Génesis 32, Jacob lucha con un ángel, y esa experiencia marca un momento decisivo en su relación con Dios. Israel significa el que lucha con Dios, y sus descendientes serían conocidos como los israelitas. A partir de Jacob surgieron las 12 tribus de Israel, cada una liderada por uno de sus hijos, quienes se convirtieron en los patriarcas de estas tribus. Cada tribu no solo representaba la herencia familiar de Jacob, sino también una manifestación concreta del pacto de Dios con su pueblo. Este pacto implicaba la elección de un grupo especial, separado para cumplir un propósito divino, ser una luz para las naciones y reflejar los principios de justicia y santidad establecidos por Dios. En esta etapa inicial de la historia, todos los descendientes de Jacob eran conocidos colectivamente como israelitas, un término que hacía referencia a su ascendencia común y a su inclusión en las promesas divinas. Sin embargo, aunque las tribus compartían un origen y una misión, cada una desarrolló características únicas, dependiendo de su territorio y circunstancias específicas. Por ejemplo, la tribu de Leví fue designada para funciones sacerdotales, mientras que la tribu de Judá sería la base de la línea real que culminaría en el rey David. El concepto de judío no existía aún en este periodo, ya que estaba ligado a una evolución histórica que surgió mucho tiempo después. Este término emergió en un contexto político y religioso específico, cuando el reino de Israel se dividió tras la muerte del rey Salomón. Inicialmente, judío se refería exclusivamente a los miembros de la tribu de Judá, una de las más prominentes entre las 12 tribus debido a su papel en la historia bíblica. Con el tiempo, el término judío comenzó a evolucionar, expandiéndose para incluir no solo a los descendientes de Judá, sino también a todos aquellos que permanecían fieles al Dios de Israel y al pacto establecido en la Torá. Este cambio fue impulsado por eventos históricos como el exilio en Babilonia, que unificó a los exiliados en torno a su fe y prácticas religiosas, independientemente de sus tribus originales. De esta manera, el término judío adquirió un significado más amplio, abarcando tanto una identidad étnica como una espiritual, representando a quienes seguían los mandamientos divinos
y mantenían viva la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios. Además, a lo largo de la historia, el concepto de ser judío dejó de estar exclusivamente relacionado con la descendencia directa de las 12 tribus, ya que la diáspora y la integración de conversos ampliaron la definición. Así, ser judío se transformó en una identidad multifacética que trascendía el linaje, centrándose en la fe, la práctica religiosa y una conexión histórica y espiritual con el pacto de Dios. Esta transición fue crucial para preservar la continuidad del pueblo judío, incluso en medio de desafíos como el exilio, la dispersión y la pérdida de contacto con las tribus del norte. Al final, el desarrollo de los términos israelita y judío refleja una rica evolución histórica y teológica que muestra cómo un pueblo puede adaptarse y mantenerse unido en torno a su fe y propósito, incluso en medio de las transformaciones más profundas de su identidad colectiva. Un momento crucial llegó después del reinado del rey Salomón, cuando el reino de Israel se dividió en dos partes alrededor del año 930 a.C. El reino del norte conservó el nombre de Israel y estaba compuesto por 10 tribus, mientras que el reino del sur, conocido como Judá, incluía las tribus de Judá y Benjamín. Esta división no solo separó políticamente a los israelitas, sino que también impactó profundamente en su identidad colectiva. El término judío comenzó a usarse específicamente para referirse a los habitantes del reino de Judá, quienes mantenían Jerusalén como su centro de adoración. En el año 722 a.C., el reino del norte de Israel enfrentó su colapso a manos del poderoso imperio asirio, marcando el inicio de la dispersión de las 10 tribus del norte. Estas tribus, conocidas más tarde como las tribus perdidas de Israel, fueron desplazadas y asimiladas en las regiones dominadas por Asiria. Este evento no solo significó una fractura geográfica, sino también un quiebre en la identidad colectiva de Israel, ya que las tribus del norte dejaron de mantener una conexión visible con sus raíces culturales y religiosas. Este episodio alimentó mitos y especulaciones a lo largo de los siglos sobre el destino final de estas tribus, convirtiéndolas en un tema recurrente en la tradición judía y en otras culturas. Mientras tanto, el reino del sur, conocido como Judá, logró resistir temporalmente la amenaza externa y mantuvo una identidad cultural y religiosa más cohesiva. Jerusalén, con su templo, continuó siendo el centro de la vida espiritual y política. Fue durante este periodo que el término judío comenzó a ganar prominencia, asociado directamente con las personas de Judá que perseveraban en su devoción a Dios, siguiendo las enseñanzas de la Torá y las tradiciones transmitidas por generaciones. Este vínculo entre identidad, fe y territorio solidificó el concepto de judío como algo más que una afiliación tribal. Representaba una comunidad dedicada al cumplimiento del pacto divino. Sin embargo, el destino del reino de Judá no estuvo exento de desafíos devastadores. En el año 586 a.C., el imperio babilónico, bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor, invadió Judá, destruyendo Jerusalén y el icónico Templo de Salomón, el centro del culto y la identidad nacional judía. Esta conquista resultó en el exilio masivo de gran parte de la población a Babilonia, marcando uno de los eventos más traumáticos en la historia del pueblo judío. Este momento crítico no solo puso a prueba la fe de los judíos, sino que también los obligó a reimaginar y adaptar su identidad en ausencia de su tierra y su templo. Durante el exilio en Babilonia, los judíos enfrentaron el desafío de preservar sus tradiciones y su fe en un entorno extranjero y hostil. Sin un lugar centralizado de adoración, surgieron las sinagogas como espacios comunitarios para el culto, el estudio y la cohesión social. Este desarrollo marcó un cambio crucial en la práctica religiosa judía, ya que permitió que la fe se practicara incluso lejos de su tierra natal.
Los rabinos emergieron como líderes espirituales esenciales, guiando a la comunidad en la interpretación de la Torá y en la aplicación de las leyes religiosas, asegurando así la continuidad de las costumbres y la enseñanza. A diferencia de sus antepasados israelitas, cuya identidad estaba intrínsecamente ligada a un territorio físico y a la existencia de un templo central, los judíos en el exilio desarrollaron una identidad más resiliente y portátil. Las prácticas fundamentales como el monoteísmo, la observancia del sábado, las leyes dietéticas y el ritual de la circuncisión se convirtieron en los pilares de su identidad, permitiéndoles mantener una conexión espiritual con sus raíces mientras vivían en un entorno ajeno. Este proceso de adaptación reforzó el carácter único del judaísmo, permitiéndole perdurar incluso en condiciones de dispersión y persecución. Además, el exilio en Babilonia no solo preservó la identidad judía, sino que también contribuyó a su expansión cultural. Los judíos comenzaron a interactuar con otras culturas y tradiciones en Babilonia, integrando elementos que enriquecerían su pensamiento teológico y filosófico. Este periodo de exilio y renovación marcó el inicio de una nueva etapa en la historia judía, donde la fe y las tradiciones se volvieron aún más resilientes, permitiendo al pueblo judío sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más adversas. Este legado de resistencia y adaptación sigue siendo una parte esencial de la identidad judía hasta el día de hoy. Cuando el imperio persa conquistó Babilonia, el rey Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Algunos volvieron para reconstruir el templo, pero muchos optaron por quedarse en la diáspora, difundiendo su cultura y creencias por diversas regiones del mundo antiguo. Esta dispersión contribuyó a que la identidad judía trascendiera los límites geográficos, uniendo a las comunidades en torno a su fe y tradiciones compartidas. Este periodo marcó un cambio significativo. Ser judío dejó de ser únicamente una cuestión de etnicidad o procedencia geográfica, para convertirse en un símbolo de fe y prácticas religiosas. La supervivencia del pueblo judío a través del exilio y el retorno es un testimonio de su conexión duradera con Dios y de su capacidad para preservar su identidad en medio de la adversidad. La historia de Israel, desde sus orígenes con Abraham hasta su resurgimiento como nación moderna, es un poderoso testimonio de la conexión eterna entre Dios y su pueblo. Es una narrativa llena de desafíos, adaptaciones y una fe resiliente que ha sobrevivido a través de los siglos. Si quieres comprender las raíces y transformaciones de estas identidades, acompáñanos en este fascinante recorrido para descubrir cómo estos términos revelan una relación intemporal y profundamente significativa. Tras la división del reino de Israel, 10 de las tribus originales quedaron en el reino del norte, conocido como Israel, mientras que el reino del sur, llamado Judá, incluía las tribus de Judá y Benjamín. Esta separación marcó un punto de inflexión en la identidad del pueblo. En el año 722 a.C., el reino del norte cayó ante el imperio asirio, lo que resultó en el exilio y dispersión de las 10 tribus. Estas tribus perdieron su identidad distintiva con el tiempo y se asimilaron en las culturas circundantes, lo que dio origen a la idea de las 10 tribus perdidas de Israel. El término Israel comenzó a adquirir una dimensión más espiritual y ancestral tras este exilio. Aunque originalmente designaba a las 12 tribus unidas después de la caída del Reino del Norte, pasó a simbolizar la identidad y el legado espiritual enraizado en el pacto de Dios. Los habitantes del Reino de Judá, quienes conservaron el templo en Jerusalén como el centro de su vida religiosa, se vieron a sí mismos como los portadores del legado de Israel, preservando la relación con Dios y sus promesas. La caída de las tribus del norte se convirtió en un tema recurrente en las tradiciones judía, cristiana e incluso islámica. Profecías como las de Ezequiel 37 hablan de un futuro en el que Dios reunirá a Israel y Judá
como un solo pueblo. Este sueño de restauración y redención continúa simbolizando la esperanza de reunir a todos los descendientes de Jacob bajo el pacto divino, algo que trasciende la historia para influir en la identidad y espiritualidad judías hasta el día de hoy. En el año 586 a.C., el reino del sur, Judá, fue conquistado por Babilonia. Jerusalén y su templo fueron destruidos, y gran parte del pueblo fue llevado al exilio. Sin embargo, a diferencia de las tribus del norte, los exiliados de Judá lograron preservar una identidad cultural y religiosa más fuerte. Durante este periodo en Babilonia, la identidad del pueblo comenzó a centrarse en la tribu de Judá, el linaje de David y las promesas del pacto. El término judío, derivado de Judá, comenzó a referirse específicamente a aquellos que mantuvieron su herencia y relación con Dios durante el exilio. Cuando el imperio persa, liderado por Ciro el Grande, conquistó Babilonia, permitió que los exiliados regresaran a Jerusalén alrededor del año 538 a.C. Muchos volvieron para reconstruir el templo, restaurando la vida religiosa, centrada en la adoración a Dios y la observancia de las leyes de Moisés. Este regreso marcó una renovación del compromiso del pueblo judío con su pacto, mientras que el término Israel conservaba su significado espiritual y ancestral. Sin embargo, la identidad judía comenzó a trascender su origen tribal, simbolizando una conexión continua con el pacto divino. El período posterior al exilio también marcó un cambio significativo en la práctica religiosa. Se dio mayor énfasis al estudio de la Torá y a la obediencia a las leyes de Dios, lo que llevó al surgimiento del judaísmo rabínico. Los rabinos se convirtieron en maestros e intérpretes de la ley, guiando al pueblo en su relación con Dios. Este enfoque en la Torá definió la identidad judía, permitiendo que trascendiera las divisiones tribales originales y fortaleciendo la conexión con el pacto original de Dios con Israel. En la actualidad, ser judío puede abarcar múltiples dimensiones, desde creencias religiosas y prácticas culturales hasta un patrimonio compartido enraizado en la historia de Israel. Alguien puede identificarse como judío a través de su fe, siguiendo las enseñanzas del judaísmo en sinagogas de todo el mundo o mediante su herencia cultural. Este legado incluye idiomas como el hebreo, el yiddish o el ladino, tradiciones de fiestas como la Pascua y Hanukkah, y rituales transmitidos de generación en generación. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 añadió una nueva dimensión a esta identidad. Después de siglos de persecución y diáspora, el pueblo judío buscó un lugar donde preservar su cultura y religión sin temor a la opresión. Israel se convirtió en ese hogar, pero también introdujo una distinción. Hoy en día, ser israelí hace referencia a la ciudadanía en el Estado moderno de Israel, un país con una mayoría judía, pero hogar de diversos grupos étnicos, incluidos árabes musulmanes, cristianos, drusos y beduinos. Ser judío significa pertenecer a un pueblo con una historia de pacto y cultura profundamente antigua, independientemente de si uno vive en Israel o no. Por otro lado, ser israelí es una identidad nacional que incluye a personas de diversas religiones y antecedentes étnicos dentro del Estado moderno de Israel. A través de la Biblia, vemos cómo Dios hizo promesas al pueblo de Israel, promesas que forman la base de su identidad como pueblo de pacto. Este pacto comenzó con Abraham, se extendió a través de Isaac y Jacob, y continuó con las 12 tribus de Israel, formando una nación elegida para cumplir los propósitos divinos. Desde el llamado de Abraham para abandonar su tierra natal hasta la entrega de la ley en el Sinaí, el legado de Israel siempre ha estado orientado hacia una relación con Dios, cimentada en la obediencia, la fe y las promesas divinas. Incluso cuando Israel enfrentó desafíos como la desobediencia y el exilio, el pacto de Dios permaneció inquebrantable. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel
anunciaron una esperanza futura, que Dios reuniría a Israel desde los rincones de la tierra, prometiendo restauración y renovación. Este pacto eterno es el fundamento de la identidad y herencia judía, un recordatorio constante del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo. Para los creyentes de hoy, la existencia de Israel tiene una importancia profética significativa. Las profecías bíblicas presentan a Israel como un eje central en el plan de Dios para el mundo, con un papel culminante en la era mesiánica. Pasajes como Zacarías 12:10 y Ezequiel 36:37 predicen un tiempo en el que el pueblo judío se volverá plenamente hacia Dios, reconociendo a su Mesías, y en el que Israel será restaurado espiritual y físicamente. En Mateo 24, Jesús menciona a Israel y Jerusalén como puntos clave para los eventos del fin de los tiempos, subrayando la relevancia profética de Israel como epicentro de la obra de Dios en el mundo. Estas profecías no solo tienen implicaciones para Israel, sino para todas las naciones. Isaías 49:6 declara que el siervo de Dios, el Mesías, será luz para las naciones, trayendo salvación hasta los confines de la tierra. Esta promesa se cumplió en Jesús, a través de quien las bendiciones del pacto se extendieron más allá de Israel a todas las naciones. Por medio de Jesús, tanto judíos como gentiles son invitados a un nuevo pacto, una familia espiritual unida en la fe. Sin embargo, el llamado único de Israel permanece vigente. El apóstol Pablo, en Romanos 11, explica que Dios no ha abandonado sus promesas a Israel. Al contrario, la restauración de Israel es parte del gran plan de Dios para reconciliar a toda la humanidad consigo mismo. Pablo utiliza la analogía del olivo en Romanos 11, mostrando cómo los gentiles son injertados en el árbol de Israel, compartiendo una herencia común mientras respetan el papel fundamental de Israel en el plan divino. Desde el principio, el propósito de Israel no fue solo ser un pueblo elegido, sino servir como un canal de bendición para todas las naciones. Las palabras de Dios a Abraham en Génesis 12:3, «En ti serán benditas todas las familias de la tierra», revelan su intención de impactar al mundo a través de Israel. A través de Israel, Dios reveló su ley, sus profetas y finalmente al Mesías. Este mensaje de salvación que emergió de Israel ha transformado la historia, moldeado culturas y llevado esperanza a innumerables generaciones. El legado de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios, sus promesas eternas y su compromiso de bendecir a la humanidad a través de un pueblo apartado para sus propósitos. Para los creyentes, reconocer el papel de Israel en el plan de Dios es tanto un acto de humildad como de inspiración. Es un recordatorio de nuestro lugar en una historia que abarca generaciones. El pueblo de Israel es un símbolo vivo de fe, resiliencia y las promesas eternas de Dios. En ellos vemos una narrativa que trasciende fronteras, idiomas y el tiempo, una historia tejida con propósito divino, que nos acerca al corazón de la obra de Dios. Al reflexionar sobre las distinciones y conexiones entre estas identidades, se nos invita a ver el panorama más amplio de la obra de Dios en el mundo, una historia en la que todos tenemos un papel, unidos en la fe y la esperanza que comenzaron con la promesa de Dios a Abraham. Las páginas de la Biblia no solo narran historias de fe y promesas, sino que también ofrecen una profunda mirada a las raíces de los conflictos que han perdurado durante siglos. Al adentrarnos en los eventos descritos en ella, encontramos personajes y sucesos que no solo han dado forma al curso de la historia, sino que también han moldeado la identidad de naciones enteras y definido el destino de pueblos completos. Pero, ¿qué es lo que realmente ha llevado a judíos y árabes a mantener una rivalidad tan intensa y duradera?
¿Cuáles son las profundas verdades detrás de estas historias entrelazadas que aún tienen repercusiones hoy en día? ¿Por qué estos pueblos parecen estar atrapados en un ciclo continuo de conflicto? Al sumergirnos en las narrativas bíblicas, descubrimos explicaciones que no solo iluminan el pasado, sino que también proporcionan una comprensión esencial de los desafíos que enfrentamos hoy. Acompáñanos en este viaje para explorar las complejidades y conexiones que pueden definir estas relaciones, revelando cómo la guerra y la paz a menudo tienen sus raíces en promesas y decisiones tomadas hace milenios. Si estás interesado en este tema, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. A lo largo de esta exploración, entenderemos que lo que ocurrió en el pasado no se quedó en el pasado, sino que sigue teniendo un impacto directo en nuestras vidas. Prepárate para descubrir cómo las decisiones de quienes nos precedieron siguen influyendo en nuestro presente y cómo las promesas hechas hace mucho tiempo siguen siendo relevantes hoy. Como siempre, no olvides darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber desde dónde nos ves. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. En el vasto y árido desierto de la antigua Mesopotamia, en una época de profundas revelaciones, un hombre común, Abraham, recibió un llamado divino que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia para siempre. En el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le dijo: «Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición». Estas palabras, pronunciadas por Dios, marcaron el comienzo de un viaje espiritual para Abraham y sus descendientes, un compromiso divino que se extendería a través de generaciones y definiría el destino de millones. En este contexto, la promesa no solo apuntaba a la creación de una descendencia numerosa, sino también al establecimiento de un pacto eterno entre Dios y el pueblo de Abraham. Imagina a Abraham, un hombre de fe, viviendo en una sociedad donde la fertilidad y la descendencia eran símbolos de honor y legado. Él y su esposa Sara, ambos ya avanzados en edad, cargaban con el peso emocional de años sin poder tener hijos, un dolor constante que los acompañaba a diario. La promesa divina de Dios no solo los desafió, sino que también los llenó de renovada esperanza, aunque al mismo tiempo trajo consigo una creciente incertidumbre. La esperanza de que un pueblo entero surgiera de su linaje, incluso cuando ya estaban en sus últimos años, parecía una misión casi imposible. Sin embargo, el tiempo no fue amable con ellos y la espera se convirtió en una carga cada vez más pesada. La infertilidad de Sara, algo profundamente angustiante para la pareja, comenzó a erosionar su paciencia y esperanza. Cada mes que pasaba sin que Sara quedara embarazada servía como un recordatorio de lo difícil que parecía cumplir con la promesa que Dios les había hecho. La ansiedad comenzó a invadir sus corazones y las dudas se infiltraron en sus mentes. Fue entonces cuando, en medio de esta angustia, Sara consideró soluciones humanas para un problema que parecía estar bajo influencia divina. Frustrada por la demora y abrumada por la desesperación, Sara decidió que la única manera de cumplir con la promesa de Dios era recurrir a las normas culturales de su tiempo, que permitían a una mujer ofrecer a su sierva como concubina a su marido para asegurar la descendencia. En un momento de profunda reflexión y angustia, Sara propuso una solución a Abraham que cambiaría el curso de sus vidas. Le dijo: «El Señor me ha impedido tener hijos. Ve a mi sierva Agar, tal vez pueda construir una familia a través de ella». Esta propuesta, nacida de la desesperación,
parecía una solución práctica en un mundo donde la fertilidad se consideraba una cuestión de estatus y honor, especialmente en culturas nómadas como la de Abraham y Sara. La procreación era vista como esencial para la supervivencia y la continuidad de los clanes, y el uso de siervas para concebir hijos no solo era común, sino también una práctica ampliamente aceptada en la sociedad de la época. Agar, la sierva egipcia, estaba disponible, y la sugerencia de Sara parecía ser no solo un intento de aliviar su propio sufrimiento, sino también una forma de avanzar en el cumplimiento de la promesa divina. Abraham aceptó la propuesta de Sara, tal vez más por amor a ella que por un genuino deseo de buscar otro camino. Sin embargo, lo que comenzó como una solución práctica pronto se convirtió en un asunto complicado. Cuando Hagar quedó embarazada y su vientre comenzó a mostrar signos de gestación, la dinámica familiar cambió drásticamente. Sara, que inicialmente había visto esto como una forma de resolver su dolor, comenzó a sentirse amenazada por la nueva realidad. La presencia de Hagar, que antes había sido solo una sirvienta, se convirtió en un recordatorio constante de la incapacidad de Sara para tener hijos, lo que llevó a sentimientos de celos y rivalidad. Las tensiones entre Sara y Hagar se volvieron palpables. La sirvienta embarazada comenzó a mirar a Sara con una mezcla de desprecio y superioridad, mientras Sara se consumía por la inseguridad y los celos. Este conflicto de emociones y expectativas ilustraba cómo la intervención humana en los planes divinos, aunque bien intencionada, puede llevar a malentendidos y divisiones. En un momento de desesperación y frustración, Sara maltrató a Hagar, quien, abrumada por la situación, huyó al desierto en busca de alivio y libertad. Este acto de huir no solo marcó una distancia física entre Hagar y Sara, sino que también simbolizó la lucha interna de Agar entre su rol como madre y la opresión que enfrentaba. Agar se había visto colocada en una situación extremadamente difícil, y la presión de todo lo que estaba ocurriendo la impulsó a tomar una decisión radical. Más allá de los límites del sufrimiento y la desesperación, en el árido desierto, Agar se encontró completamente sola, enfrentando la angustia de no saber si sobreviviría o si su hijo alguna vez vería la luz del día. En ese momento de total desesperación, cuando todo parecía perdido, un ángel del Señor se le apareció, trayendo un mensaje lleno de esperanza, profundo significado y revelaciones que transformarían su vida y la de su hijo para siempre. A través de este encuentro divino, Agar comprendió que, incluso en su dolor más profundo y marginalización, Dios la vio y escuchó su aflicción. Lo que inicialmente parecía una simple intervención divina en un momento crítico, se transformó en una experiencia trascendental. Agar, en medio de su sufrimiento, encontró en esa revelación un propósito renovado y una fe fortalecida. El mensaje del ángel no solo la consoló, sino que también la dirigió a regresar, no como la mujer desesperada que había huido, sino como una mujer fortalecida por la promesa divina. Ahora comprendía que lo que estaba por venir era mucho más grande que su dolor. Regresó a la casa de Abraham con una nueva perspectiva, aunque la tensión y los conflictos persistían. Sin embargo, llevaba en su vientre no solo la semilla de su hijo, sino también la esperanza de un futuro mejor. Aunque su relación con Sara seguía siendo compleja y llena de hostilidad, la concepción de Ismael le dio a Agar un renovado sentido de esperanza. Este niño no solo representaba la respuesta al dolor de Agar, sino también un paso hacia el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Abraham. El nacimiento de Ismael marcó un punto de inflexión en la vida de Agar. Ismael nació en un contexto lleno de tensiones y complejidades familiares.
Aunque Abraham experimentó una gran alegría al recibir a su hijo, la paz no se alcanzó fácilmente. El nombre de Ismael, que significa Dios ha oído, reflejaba la conexión directa entre el dolor de Agar y la compasión de Dios. Sin embargo, la presencia de Ismael no solo trajo bendición, sino también conflicto. Sara, quien había sido la instigadora de la propuesta de que Abraham tomara a Agar como concubina, ahora enfrentaba las consecuencias de su decisión. El amor y la compasión de Dios por Agar eran indiscutibles, pero los celos y la hostilidad de Sara se intensificaron, creando un ambiente de opresión y sufrimiento para Agar. A pesar de su rol como madre, Agar enfrentó las dificultades de vivir en un ambiente lleno de tensiones y rechazo. Su relación con Sara se volvió insoportable, y las constantes provocaciones y el desprecio de Sara hicieron que la vida de Agar fuera insostenible. Aunque Ismael representaba la promesa de Dios, su presencia también simbolizaba la rivalidad que no se había resuelto. Agar se vio atrapada en un ciclo de dolor, impotente ante la opresión de Sara y sin un lugar seguro donde criar a su hijo. Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, el amor que sentía por Ismael se convirtió en su fuente de fortaleza. El nombre de Ismael, dado por Abraham, no era solo una etiqueta, sino un recordatorio constante de que Dios escuchó las aflicciones de Agar y que había una promesa de un futuro mejor. A pesar de las dificultades, Agar encontró en Ismael un propósito renovado, una razón para seguir adelante. Pero incluso en medio de estas adversidades, Dios continuó cumpliendo sus promesas, ofreciendo consuelo y esperanza. En el capítulo 17 de Génesis, cuando Abraham ya era un hombre mayor, Dios renovó sus promesas, reafirmando que también se acordaba de Ismael. Aunque Sara daría a luz a Isaac, el hijo del pacto, Dios prometió a Abraham que también bendeciría a Ismael, diciendo: «Te he escuchado, lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicaré extraordinariamente su descendencia». Ismael sería el padre de 12 príncipes y una gran nación. Este compromiso renovado de Dios con Ismael no solo le dio una identidad significativa, sino que también le aseguró un futuro brillante, aunque no fuera el hijo principal del pacto. Esta promesa dejó claro que, a pesar de no ser el principal heredero del pacto, Ismael aún tenía un propósito divino. Dios lo bendeciría extraordinariamente, asegurando que sus descendientes serían numerosos y poderosos. Esta promesa a Ismael demostró la misericordia y el amor de Dios, extendidos a todos sus hijos, sin importar su posición o estatus. La promesa de que Ismael sería el padre de una gran nación es un testimonio de la fidelidad de Dios y su capacidad para obrar incluso en circunstancias desafiantes. La comparación entre las promesas hechas a Isaac e Ismael revela algo fundamental sobre las bendiciones divinas. Isaac, el hijo del pacto, sería el portador directo de las promesas de Dios a Abraham, y a través de él nacería la nación de Israel. Ismael, por otro lado, sería el padre de una nación igualmente significativa, aunque no ocuparía el lugar central en el pacto. Esto nos muestra que las promesas divinas no siempre se cumplen de manera lineal, sino que pueden manifestarse en diversas formas y contextos diferentes. Las vidas de Ismael e Isaac reflejan la fidelidad de Dios a través de las generaciones, mostrando cómo Dios puede obrar en situaciones que parecen imposibles. Aunque la historia de Ismael estuvo marcada por desafíos y sufrimiento, también estuvo llena de promesas de bendición, y su vida demostró que Dios tiene un plan para todos, incluso en las circunstancias más inesperadas. Después de años de angustia y deseos no cumplidos, la historia de Abraham y Sara finalmente llegó a su clímax, con la llegada del hijo prometido. Durante décadas,
Sara había lidiado con la tristeza de la infertilidad, deseando profundamente ser madre, y finalmente, en su vejez, recibió la noticia que cambiaría el curso de su vida. A pesar de tener 90 años y de que Abraham ya había alcanzado los 99, la promesa divina de que Sara tendría un hijo parecía tan increíble que su incredulidad fue inmediata. Reflexionando sobre lo que había oído, Sara se rió para sí misma, preguntándose cómo, a su avanzada edad, podría experimentar tal bendición. «Después de que ya estoy envejecida, ¿tendré este placer?», pensó, reflejando el escepticismo de una mujer que ya había enfrentado demasiadas decepciones. Sin embargo, la historia no termina en dudas o risas de incredulidad. La culminación de esta promesa llegó cuando, después de meses de espera, Sara dio a luz a Isaac. El nacimiento de Isaac fue un evento lleno de celebración, un momento de alegría indescriptible que resonó en la casa de Abraham. La llegada de Isaac no solo significó el cumplimiento de una promesa divina aparentemente imposible, sino también una poderosa señal de la fidelidad y el cuidado de Dios. Sara, abrumada por la alegría, exclamó: «Dios me ha traído alegría, y todos los que oigan hablar de esto se reirán conmigo». Génesis 21:6. Su risa, que antes había sido de escepticismo, ahora era una risa de pura felicidad, alivio y gratitud. Isaac, cuyo nombre significa risa, simboliza no solo el cumplimiento de la promesa que parecía inalcanzable, sino también el poder transformador de la fe. La risa que antes reflejaba duda se transformó en un símbolo de esperanza renovada y alegría. Al nombrar a su hijo de esta manera, Sara no solo reconoció la bondad de Dios, sino que también aceptó la profunda alegría que solo la fe genuina puede ofrecer. El nacimiento de Isaac no solo reafirmó el pacto de Dios con Abraham, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la salvación. A través de Isaac, las promesas divinas continuarían desplegándose, formando la base de la nación de Israel y más tarde de toda la historia de la redención. Con el tiempo, la dinámica familiar de Abraham se volvió cada vez más complicada. Ismael, ahora un joven, vivía bajo la sombra de la rivalidad y las tensiones que permeaban su vida, así como la de su medio hermano Isaac. Ambos hijos de Abraham, pero con circunstancias de nacimiento y promesas divinas diferentes, crearon una profunda fractura entre las dos familias. La situación alcanzó su punto máximo cuando Sara vio a Ismael, el hijo de Agar, burlándose de Isaac. En ese momento, Sara exigió que Agar y su hijo fueran expulsados de la casa de Abraham, argumentando que el hijo de Agar no debía compartir la herencia de Isaac. Esta solicitud, aunque dolorosa, reflejaba las tensiones inherentes a la situación y las intensas emociones que surgían de las promesas divinas y las complejidades de las relaciones familiares. Agar, que hasta ese momento había soportado humillaciones y desprecios, se vio obligada a enfrentar la posibilidad de perderlo todo una vez más. Ismael, por su parte, cargaba con el peso de ser considerado el hijo de la sirvienta, y las implicaciones que esto tenía para su identidad y su futuro eran claras. Aunque Abraham amaba a Ismael, la presión de Sara respecto a la herencia de Isaac colocó a Abraham en una posición difícil, dividido entre su lealtad a su esposa y su amor por su primogénito. Con el corazón pesado, Abraham decidió cumplir con la solicitud de Sara. Preparó algo de pan y agua para Agar y su hijo y los envió al desierto. La despedida fue dolorosa, marcada por la angustia de la separación y la incertidumbre sobre el futuro. Agar, una vez más sola, tuvo que enfrentar las duras realidades del desierto con Ismael, un joven que era consciente de las complejidades que rodeaban su existencia. La partida no solo fue un desplazamiento físico, sino también un acto con repercusiones que se sentirían durante mucho tiempo. Ismael y Agar
se perdieron en el vasto desierto, enfrentando grandes dificultades como la escasez de agua y la constante amenaza de la muerte. Fue en este entorno desolado donde Dios intervino una vez más. Después de ser expulsados de la casa de Abraham, ahora se encontraban en un lugar sin refugio, lejos de la seguridad que antes conocían. El pan y el agua que llevaban se estaban agotando rápidamente, y la dura realidad del desierto comenzó a amenazar sus vidas. Agar, angustiada y desconsolada, observaba a su hijo, ahora un joven sensible, consciente de la gravedad de su situación. La falta de agua se convirtió en una amenaza palpable, y Agar sabía que sin un milagro su supervivencia era incierta. En un momento de desesperación, decidió alejarse de Ismael, incapaz de soportar presenciar su sufrimiento. Con lágrimas en los ojos, lo dejó bajo la sombra de un árbol y se alejó, no queriendo ser testigo de la inevitable tragedia. Este acto de desesperación y amor reflejaba el profundo dolor que sentía, sabiendo que no había nada más que pudiera hacer. En lo más profundo de su corazón, clamó a Dios, aunque sentía una distancia palpable de él. Fue en este momento de desesperación cuando Dios, que nunca abandona a sus hijos, intervino. El ángel del Señor escuchó la voz de Ismael y habló con Agar desde el cielo, diciendo: «¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Dios ha escuchado el llanto del niño mientras yace allí». Génesis 21:17. Esta intervención no solo fue una manifestación del cuidado divino, sino también una promesa de esperanza. El ángel le indicó que se levantara y no tuviera miedo, asegurándole que Dios haría de Ismael una gran nación. Esta promesa fue una reafirmación de la vida y el futuro que Dios aún tenía reservados para ellos. En ese momento, Agar levantó la vista y vio un pozo de agua cerca. El agua, que representaba la vida y la renovación, apareció como un testimonio del cuidado de Dios, mostrando que, incluso en las circunstancias más oscuras, Dios nunca olvida a sus hijos. Este milagro no solo fue un acto de misericordia, sino también una clara demostración de la providencia divina. El agua fresca permitió a Agar e Ismael recuperar fuerzas y renovar la esperanza que había comenzado a desvanecerse. Agar no solo encontró agua, sino también la confirmación de que Dios escucha y responde a los clamores de sus hijos. Mientras Ismael bebía, Agar sintió una ola de gratitud inundar su corazón, dándose cuenta de que Dios había estado con ellos todo el tiempo, incluso en momentos de angustia y desesperación. Esa experiencia en el desierto se convirtió en un testimonio duradero del cuidado divino, un recordatorio de que, aunque todo parecía perdido, la esperanza podía renacer a través de la intervención divina. Lo que comenzó como un lugar de soledad y desolación se transformó en un espacio de renovación y descubrimiento, donde Agar entendió que tanto ella como su hijo estaban en las manos de un Dios que no solo prometió, sino que también cumplió de maneras sobrenaturales. A medida que pasaban los años, Ismael se transformó en un joven fuerte y hábil, formado por las duras circunstancias que había vivido. Creció bajo la guía amorosa pero estricta de su madre, Agar, quien le enseñó a sobrevivir en las extremas condiciones del desierto. Desde joven, Ismael mostró una aptitud natural para lo que muchos consideraban habilidades esenciales para la vida nómada. Para él, el desierto no solo era su hogar, sino también su escuela, y rápidamente aprendió a cazar y moverse con destreza por el árido terreno. La vida en el desierto requería gran resiliencia y coraje, cualidades que Ismael poseía en abundancia. Se convirtió en un arquero excepcional, cuyas habilidades con el arco y las flechas no solo le permitían cazar eficazmente, sino que también garantizaban el sustento de él mismo y de su madre en su aislamiento. La Biblia en Génesis 21, 20-21 nos cuenta este momento crucial en su vida. Dios
Estuvo con el niño mientras crecía, vivió en el desierto y se hizo arquero. Esta frase no solo describe a Ismael como un joven cazador, sino que también refleja la presencia constante de Dios en su vida, acompañándolo en todas sus aventuras y desafíos. A medida que Ismael maduraba, Agar comenzó a pensar en el futuro de su hijo. La soledad y las duras condiciones de vida en el desierto eran evidentes, y Agar deseaba que Ismael encontrara una esposa que no solo lo amara, sino que también compartiera sus tradiciones. En su cultura, los lazos familiares y las alianzas matrimoniales eran muy valorados, por lo que Agar tomó una decisión crucial en busca de una esposa para él. Eligió a una mujer egipcia, nacida en su tierra natal, lo que no solo fortalecía los lazos familiares, sino también las conexiones entre las dos líneas de descendencia, la de Ismael, el hijo de la sirvienta egipcia, y la de Abraham, el patriarca hebreo. Esta elección tuvo profundas implicaciones históricas y culturales, ya que la unión de Ismael con una mujer egipcia simbolizó la convergencia de dos culturas, la árabe y la egipcia, un legado que resonaría a lo largo de la historia. El matrimonio de Ismael marcó un nuevo capítulo en su vida, pero también reflejó la continuación de las promesas de Dios con respecto a sus descendientes. Las generaciones futuras de Ismael formarían una parte esencial de las tribus árabes que habitarían la región durante siglos. Además, la conexión con la cultura egipcia destacó la diversidad y riqueza de las tradiciones que influirían en la futura historia de estas tribus. A pesar de sus nuevas responsabilidades familiares, Ismael no olvidó sus raíces. La vida en el desierto y las experiencias que vivió allí formaron su carácter, convirtiéndolo no solo en un arquero hábil, sino también en un líder emergente, un hombre que sabía cómo sobrevivir y prosperar en condiciones extremas. Ismael se convirtió en un símbolo de fortaleza y resiliencia, personificando las promesas de Dios que fueron transmitidas a través de su linaje. A lo largo de su vida, reafirmó que la providencia divina se manifestaba de maneras que a menudo superaban la comprensión humana. Con el tiempo, Ismael estableció su propia familia en el desierto. Los descendientes que surgieron de él se convirtieron en un aspecto central de la historia de las tribus árabes. Ismael se convirtió en el patriarca de 12 tribus, cada una representando descendientes que se esparcirían por vastas regiones del Medio Oriente. Estas tribus, conocidas como los ismaelitas, desempeñarían roles clave en diversas narrativas bíblicas y en la historia, perpetuando el legado de su antepasado y la promesa divina hecha a Agar e Ismael. Las 12 tribus que surgieron de Ismael reflejaron la diversidad y riqueza cultural de la herencia árabe. Cada tribu tenía sus propias tradiciones, costumbres y formas de vida, pero juntas formaban una compleja red de relaciones que conectaba a las familias a lo largo del tiempo, contribuyendo al desarrollo cultural, social y religioso de la región. La historia de Ismael y sus descendientes muestra cómo las promesas divinas se extienden a través de generaciones, evidenciando la presencia constante de Dios en la vida de su pueblo. En este contexto, la relación entre Ismael e Isaac se vuelve particularmente significativa, ya que ambos, a pesar de haber crecido en entornos diferentes, compartían un lazo sanguíneo. La narrativa bíblica en Génesis 25:9 refleja un momento de unión y reconciliación entre los dos mediohermanos cuando se reúnen para enterrar a su padre, Abraham, en la cueva de Macpela. Este acto de enterrar a Abraham no solo tuvo una significación filial, sino que también simbolizó el fin de las rivalidades y tensiones familiares que los habían marcado desde su niñez. El entierro de Abraham
es un acto profundamente significativo, ya que no solo representó la despedida de un padre querido, sino también la continuidad del legado que él había dejado. Aunque Ismael e Isaac crecieron en contextos diferentes, este momento de unidad frente a la muerte de su padre refleja que, a pesar de las diferencias y disputas, el lazo sanguíneo y la conexión familiar permanecen fuertes. Este evento demuestra que, incluso en medio de profundas rivalidades, los lazos familiares pueden servir como un puente hacia un propósito mayor, permitiéndoles reunirse en momentos cruciales. Este acto resalta la importancia de las relaciones familiares en la narrativa bíblica, un tema recurrente que se extiende desde las promesas hechas a Abraham hasta las historias de sus hijos y nietos. La historia de Ismael e Isaac es un claro recordatorio de que, aunque las divisiones familiares puedan parecer irreparables, las circunstancias pueden conducir a momentos de reconciliación y unidad, enfatizando la soberanía de Dios al guiar estas relaciones. A medida que las tribus de Ismael se extendieron y se asentaron en el desierto, las interacciones entre los ismaelitas e israelitas también se convirtieron en una parte fundamental de la historia del pueblo de Dios. Estas interacciones reflejan cómo las tensiones y alianzas entre estas dos líneas de descendencia continuaron desempeñando un papel esencial en la historia bíblica y la evolución de las naciones. La vida de Ismael, su legado y las promesas divinas que se manifestaron a través de él son un testimonio de cómo la providencia de Dios impactó no solo a los descendientes de Abraham, sino también a las generaciones futuras, a través de las complejidades de las relaciones familiares y culturales. A lo largo de los siglos, las relaciones entre las líneas de Ismael e Isaac influenciaron profundamente los eventos políticos y sociales en la región, reflejando la complejidad del legado que ambos hermanos representaban. La importancia de Ismael en la historia bíblica es innegable, ya que se le menciona con frecuencia como el progenitor de varias tribus árabes, estableciendo una conexión entre las tradiciones judeocristianas e islámicas. En el contexto del cristianismo y el judaísmo, Ismael es reconocido como el hijo que representa lo que algunos podrían ver como la línea secundaria de la herencia de Abraham, mientras que Isaac se convirtió en el heredero principal de las promesas divinas. Sin embargo, Dios nunca desechó a Ismael. Al contrario, hizo promesas específicas para él, asegurando que Ismael también se convertiría en el padre de una gran nación. Los ismaelitas, descendientes de Ismael, tendrían un impacto duradero en la historia y las tradiciones de la región. A medida que surgieron las tribus árabes, se convirtieron en influyentes en diversas culturas y civilizaciones, desempeñando roles clave en las narrativas que moldearon el Medio Oriente. Las tribus ismaelitas se asocian a menudo con el nomadismo, la fortaleza y la resiliencia, y sus tradiciones se entrelazaron con las de otras culturas, creando un tapiz rico y diverso. Además de su presencia histórica, el legado de Ismael perdura en las tradiciones que aún se celebran hoy en día. Los árabes, que se consideran descendientes de Ismael, encuentran en su historia una parte fundamental de su identidad cultural y religiosa, algo que todavía se celebra en las comunidades árabes contemporáneas. En el Islam, Ismael es venerado, ya que se le considera un profeta y un símbolo de fe. Su disposición a someterse a la voluntad de Dios y su capacidad para sobrevivir y prosperar frente a la adversidad lo convirtieron en un ejemplo admirable para muchos. Tanto el judaísmo como el islam, religiones nacidas de estas líneas de descendencia, reflejan la diversidad cultural y religiosa que caracteriza a judíos y árabes. La base religiosa judía, centrada en la Torá y las leyes mosaicas, contrasta con las enseñanzas del Islam, basadas en el Corán y las tradiciones del profeta Mahoma.
Esta distinción no es meramente teórica, sino que tiene implicaciones culturales que afectan las prácticas sociales, las cosmovisiones y la manera en que ambos grupos se relacionan entre sí. A medida que pasaron los siglos, las tensiones entre judíos y árabes se intensificaron, alimentadas por cuestiones de identidad, religión y la lucha por la tierra y el poder. Las promesas divinas, que inicialmente estaban destinadas a servir como un lazo de unidad, se convirtieron en un campo de batalla donde cada pueblo se medía contra el otro. Los conflictos modernos, especialmente en el contexto del Estado de Israel y Palestina, reflejan estas tensiones históricas. Los eventos que rodearon la creación del Estado de Israel en 1948, las posteriores guerras árabe-israelíes y la lucha continua por la autodeterminación palestina ilustran cómo las promesas hechas a Isaac e Ismael, junto con sus respectivas tradiciones religiosas, siguen moldeando el diálogo contemporáneo. Aunque profundamente arraigados en una historia de rivalidades y promesas, los conflictos entre judíos y árabes no forman parte del plan soberano de Dios para la humanidad. Desde la creación del mundo, Dios ha establecido un propósito de amor, paz y reconciliación, deseando que todas las naciones se unan en armonía bajo su autoridad. Las divisiones que han surgido a lo largo de la historia humana, incluidas las tensiones entre los descendientes de Abraham, no reflejan la intención original de Dios, sino más bien la complejidad de la condición humana y la libertad que Él ha otorgado a cada uno de nosotros. La Biblia es un testimonio constante del deseo de Dios de restaurar y reconciliar. En Génesis 12:3, Dios hace una promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta declaración no solo afirma la bendición de Dios sobre los descendientes de Abraham, sino que también enfatiza que el propósito de Dios siempre ha sido alcanzar a todas las naciones. Él no se limita a un pueblo o territorio. Su amor trasciende fronteras y tribus, abarcando a toda la humanidad. Los conflictos contemporáneos, por lo tanto, revelan la necesidad de regresar a este principio fundamental de unidad y amor. A lo largo de la historia bíblica encontramos ejemplos de cómo Dios trabajó en medio de tensiones y rivalidades para cumplir sus planes. El propio Abraham, aunque padre de dos linajes, experimentó divisiones dentro de su propia familia. Pero Dios hizo promesas a ambos hijos, mostrando que incluso en las separaciones, su providencia y cuidado estaban presentes. Este es un recordatorio poderoso de que, incluso en medio de la discordia, Dios no abandona a sus hijos, sino que sigue tejiendo un tapiz de gracia y esperanza. Jesús, en su mensaje de amor y reconciliación, nos insta a amarnos unos a otros. En Mateo 5:44, Él nos enseña: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Este llamado a la unidad y al amor es un desafío para todos nosotros, independientemente de nuestras diferencias étnicas o religiosas. La verdadera esencia de las enseñanzas de Cristo radica en la capacidad de mirar más allá de las rivalidades y reconocer nuestra humanidad compartida, una invitación a sanar heridas y construir puentes donde antes había muros. Además, la promesa de que algún día todas las naciones se reunirán bajo la soberanía de Dios es una verdad que debe inspirar esperanza. En Apocalipsis 7:9 encontramos una visión de un futuro glorioso. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono y delante del Cordero. Esta imagen de diversidad unida en la adoración a Dios ilustra el plan divino de reconciliación, donde cada voz, cultura e historia tiene su lugar. Reflexionando sobre estos principios, se nos desafía a buscar la paz,
y promover la reconciliación en nuestras propias vidas y comunidades. Cada uno de nosotros tiene el poder de actuar como agentes de cambio, practicando el amor, la compasión y el perdón. En Romanos 12:18, la Biblia nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta instrucción nos recuerda que la paz es una responsabilidad colectiva y depende de nosotros buscar la armonía, incluso en un mundo marcado por divisiones. Finalmente, al mirar hacia el futuro, debemos recordar que, aunque los conflictos puedan persistir, el plan de Dios es mayor que cualquier división humana. Él es un Dios de esperanza y restauración que desea ver su creación unida en amor. Las promesas hechas a Abraham, Isaac e Ismael no son solo historias del pasado, sino que nos hablan de la fidelidad de Dios y su compromiso continuo de guiarnos hacia la paz. Que nos inspiremos en estas verdades y nos esforcemos por ser portadores de luz en un mundo que necesita desesperadamente sanación y reconciliación. A través de la oración, el entendimiento mutuo y la acción amorosa, que contribuyamos al cumplimiento del plan divino de unidad de Dios, donde todas las naciones se reúnan en la adoración al Creador. Si te gustó este video y estas reflexiones, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y hacer clic en uno de los videos que aparecerán en tu pantalla, los cuales traerán más enseñanzas poderosas y revelaciones bíblicas que estoy seguro te encantarán. Gracias por ver, un abrazo y que Dios te bendiga.